Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, este video ha sido muy pedido. En esta clase veremos la calibración de nuestra máquina de coser con diferentes tipos de tela, además de las diferentes agujas que se ocupan según el caso. Bueno, primero veremos los tipos de tejido. Tenemos un lino que tiene elongación. Las características de esta tela es que es una tela gruesa, no es translúcida, es más bien una tela cartonada, o sea, no tiene muy bonita caída y tiene elongación. Nos vamos con la lycra. Esta es una lycra que se ocupa para forro de traje de baño. Es una lycra más bien translúcida, es muy elástica, ya, pero estira más para el ancho de la tela que para el hilo, ¿ya? Pero igual tiene elongación para los dos lados. Tenemos la tela que acá en Chile se le conoce como Sofía, en Colombia se le conoce como Liverpool o tela galleta. Esta tela es elástica al ancho y al hilo es una tela rígida, ¿ya? También vamos a hacer la prueba con una tela, un tejido ya plano, porque estos todos son tejidos de punto. Ahora nos vamos con los tejidos planos. En este caso vamos a usar un polar para ver cómo se comporta la máquina. También vamos a usar una popelina, un dacron, en Colombia se conoce. Y vamos a utilizar un trozo de jeans rígido, ¿ya? Bueno, tenemos estos trozos de tela. Y vamos a ver cómo debemos calibrar nuestra máquina según el tejido que vamos a usar. También es muy importante tener en cuenta los tipos de aguja. Bueno, esta máquina es una recta industrial que en Colombia se le llama plana. No sé cómo se le llama en los demás países. Yo las agujas que utilizo son estas que son Grossbecker. Son unas agujas de muy buena calidad, pero pues cuando no se pueden conseguir las Grossbecker, pues se consiguen unas, por lo menos estas se consiguen acá, que se llaman Orange, las agujas universales que son punta de espada. Ahorita vengo a explicarles cómo son las puntas. Bueno, para los diferentes tipos de tejido debemos utilizar un tipo de aguja. ¿Cómo se diferencian? Pues se diferencian en la punta. Para los tejidos planos debemos utilizar una aguja universal con punta espada y para los tejidos de punto debemos utilizar una aguja punta bola para que no nos perfore la tela. Dependiendo del grosor que tenga cada una de las telas es el calibre de la aguja. En este caso, yo tengo una punta bola número 10, de calibre 10, que son como para este tipo de telas delgadas. Estoy hablando de las telas de punto. Para telas de punto más gruesas, como puede ser la escuba, algún tipo de escuba, porque hay unos tipos de escuba que son más gruesos, o para un jeans elástico, o para alguna tela elástica gruesa, podemos cambiar de calibre y usar la 12 o la 14, ¿ya? Que sería, la 14 sería el número 90. Bueno, para los tejidos planos utilizamos una aguja universal punta espada, ¿ya? En este caso yo voy a utilizar un número 12, pero también tiene que ver mucho el calibre de la tela. Ahora hablemos de los hilos. En este caso, yo estoy utilizando un hilo chino. ¿Por qué no es recomendable utilizar hilos chinos cuando hacemos ropa para vender? Bueno, porque el hilo chino tiende a que nuestra puntada salte, pues porque tiene unos grumos, ¿ya? Para mayor economía a la hora de realizar prendas, pues
nosotros utilizamos el hilo chino, pero por lo regular es mejor utilizar hilos coat o hilos cadena, que son hilos de mayor, o sea, son hilos más cerosos, son hilos menos con menos grumos y son más finos. Bueno, hay diferentes tipos de plana, ¿ya? O de recta. Hay cubos gruesos y cubo delgado. En este caso, el cubo de mi máquina es cubo delgado. Bueno, ¿qué más les quería comentar referente a los hilos y las telas y las agujas? Hay que encontrar un equilibrio para poder lograr una puntada de calidad. Cuando vamos a coser telas elásticas, vemos más complicada la máquina en este caso, ¿ya? Por eso tenemos que encontrar el equilibrio perfecto según el tipo de tela. O sea, todas las telas necesitan una calibración distinta. Por eso, ahora quiero mostrarles eso. En este caso, vamos a utilizar primero esta lycra. Es una lycra delgada. Acá en este caso, yo ya tengo una aguja punta bola de un calibre de 10. Es importante que veamos cuando compramos nuestras agujas que en la parte inferior dice CES. Este CES significa que es punta bola. Cuando son así, que no tienen nada, es porque son universales. Acá en este caso yo ya tengo la aguja puesta. Vamos a ver cómo se comporta la máquina. Yo tengo un largo de puntada en 3, lo voy a reducir a 2,5 y abajo en la bobina de la máquina tengo hilo normal de este chino y en la aguja también tengo hilo normal. Vamos a probar cómo queda con la bobina con hilo normal y luego vamos a probar cómo queda la bobina o cómo queda la puntada con la bobina con este hilo hilaza. Se llaman Colombia, que es para la overlock, ¿ya? Si le ponemos en la parte de la bobina de esta hilaza, hacemos más elástica la puntada, pero vamos a ver cómo se comporta. Esto es importante. Esta es la presión que ejerce el prensatela sobre la tela. Si cosemos con esta presión así, lo que tendemos es que el prensatela nos hunda la tela en los dientes, ¿ya? Entonces, para las telas muy delgadas es mejor que esto esté más suelto. ¿Qué notamos? Que nos quedó como ondulado, ¿cierto? ¿Por qué queda ondulado y por qué queda la puntada tan fea? Es por esto, por la presión. También notamos que quedó la puntada muy enterrada, ¿ya? Pero lo bueno es que si la hacemos así, no se revienta. Entonces vamos a probar aflojándole un poco esto. Estas pruebas se tienen que hacer con cada tipo de tela que nosotros vamos a utilizar. Antes de coser, de sacar nuestros diseños, debemos en un trozo de la misma tela hacer estas pruebas, porque como les explicaba, no hay una calibración estándar. Siempre debemos ensayar en cada tipo de tela. Ahí ya aflojé por completo la tensión del prensatela sobre los dientes y voy a alargar un poco la puntada a 3. Ahora vamos a ver cómo se nos comporta. Notamos que la puntada se ve menos enterrada, se ve menos ondulada la costura y tampoco revienta. Acá yo noto que quedó un poco floja la puntada de encima. Vamos a darle un poco de tensión. Se da de esta forma, medias vueltas, ¿ya? Yo di 3 y vamos a ver cómo se nos comporta la puntada en este momento. Ahora nos damos cuenta, analizando bien,
que quedó mucho mejor, pero igual todavía a mí no me convence ninguna de ellas. Entonces hay que seguir probando. Voy a alargar un poco más la puntada a 4, pero también hay que tener en cuenta que la costura no quede riéndose. En este caso no está riéndose, vamos a ver cómo nos pasa con una puntada de 4 de largo. Con 4 de largo se ve mucho más presentable la puntada y no se ríe la puntada. Entonces yo creo que esa sería como óptima para poder coser esta tela. Ahora, como está calibrada, vamos a coser esta, la Sofía. Es una tela más gruesa, pero no tanto. También es una tela delicada. Así que debemos tratar de usar una aguja que no sea tan gruesa. Voy a ponerle con esa misma calibración que tengo acá en la máquina y voy a coser esa tela. Vamos a ver cómo se comporta la máquina. Acá podemos notar que es una puntada muy apropiada para esta tela, además de que nos damos cuenta que no frunce para nada la tela y si estiramos se nos revienta, porque esta tela tiene más elongación que esta y como esta casi no estira, esta elonga mucho más, entonces aquí hay que tener mucho más cuidado. Notamos que esta no nos sirve. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a hacer la puntada más elástica. Le voy a quitar el hilo de la bobina y le voy a poner hilaza. Vamos a ver cómo nos funciona en este caso. También lo que voy a hacer es que le voy a quitar de largo a la puntada y le voy a volver a colocar 3 y le voy a poner un poco de compresión acá porque la tela no es tan delgada. Voy a volver a coser para que miremos con esta calibración cómo nos funciona. Nos damos cuenta que cosió más bonito y si estiramos es más elástica la puntada porque abajo tiene hilaza. Estiremos, igual revienta, pero mucho menos. Ahora lo que debemos hacer, porque esto suele pasar, entonces es coser aplicando un poco de estiramiento a la tela. Vamos a ver cómo se nos comporta. Aquí donde estiré la tela, estiro y ya no se me parte, ya no se rompe, pues porque quedó bien. Y si abrimos así, nos damos cuenta que se ríe, ya, mire, que se ríe. Eso nos pasa porque está muy larga la puntada. Bajamos a 2,5, vamos a apretar un poquito más, una media vuelta. Así es que uno encuentra la calibración indicada para cada tipo de tela. Muchas personas me preguntaban que cómo hacían esto y yo quise hacer este video más didáctico para que se den cuenta que esto no tiene una fórmula estándar. A esto hay que hacerle la prueba al tejido según el caso y así tratar de encontrar el que más se nos adecua a nuestra tela. No tenerle miedo a la máquina. Bueno, acá vamos a hacer la prueba. No se rompe y hagamos la prueba de... Y acá vemos que no se está riendo la tela. Entonces, en este caso, para yo coser esta tela, dejaría la máquina
en un largo de puntada de 2.5 con esta compresión de prensatela a los dientes y un poco tensionada la puntada de arriba para que haga su función de ponerme bonita la costura y de que no se me ría, ya que con la hilaza en el portabobina lo que va a volverme es la puntada más elástica. Una tela como el jeans no puedo coserla con esta aguja porque va a costar mucho perforarlo. Se va a dañar la tela, va a costar mucho, la máquina se va a volver lenta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar la aguja de bola por la aguja universal. Aquí ya cambié la aguja, puse una aguja universal, punta de espada y con esta calibración que tiene la máquina, una puntada de 3, de largo de 3 y esta compresión vamos a ver cómo nos cose. Me está cosiendo muy bien, no siento que la aguja entra forzada, pues porque tiene la aguja punta espada. Si tuviera una punta bola, yo sentiría que me suena ta, 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 como que perfora la tela. En este caso no, entra muy bien, no se ríen las costuras y encuentro que cose muy bien. Es mucho más fácil encontrar la armonía entre la tela y la máquina en un tejido plano. Vamos a probar con esta popelina. Igual me cosió súper bien. Lo que encuentro un poco es que está un poco tensionado el hilo. Aquí aflojo unas 3 vuelticas y volvemos a ensayar. ¿Por qué hago este video así didáctico? Pues porque esta es la manera de encontrar la armonía entre la tela y la máquina. No hay otra manera, no hay una manera estandarizada en la que uno diga, puedo hacerlo de tal forma para todas las telas. No es verdad eso. Siempre debemos hacer estas pruebas. Acá yo ya encuentro que mejoró, se aflojó un poco la costura, quedó súper bien. Ahora vamos a ver cómo nos funciona con tela de polar. La tela de polar es un poco afelpada, ya como abollonadita. Aquí nos damos cuenta que quedó muy enterrada la puntada. Para este tipo de telas, lo que sí debemos hacer es alargar la puntada y quitarle un poco de tensión. 1, 2, le quito. Y quitarle la presión del prensatelas, porque si no lo que vamos a hacer es que quede así como enterrada. Entonces no queda muy bonita que digamos. Cose bien, pero no queda muy bonita. Y así vamos conociendo la maquinaria, los tipos de tela y cómo se comporta. Acá vemos que mejoró, alargando la puntada, se nota un poco más, la puntada se ve mucho más bonita y uniforme. Entonces, esta sería como la armonía de la máquina para coser este tipo de telas. Bueno, esta es la clase del día de hoy. Es una clase que me pidieron muchísimo. Yo trataba de explicarles por medio de mensaje, pero no era posible. Había que hacerlo de una manera más didáctica. Traté de explicarme lo mejor que pude. Bueno, los espero en una próxima clase. Vamos a estar haciendo videos de estos ilustrativos, donde vamos a ver los diferentes tipos de maquinaria, tanto maquinarias industriales como maquinarias familiares. Espero que sea de su utilidad esta clase, que le tomen mucho provecho y que entiendan cuál es el fin de ella. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Chao, chao.